¿Qué tal? En esta entrega vamos a armar precisamente nuestro formulario para que el usuario pueda empezar a ingresar información a la base de datos. Del mismo modo veremos cómo es que necesitamos poner a trabajar el archivo de rutas, cómo interactúa el modelo dentro de lo que es el patrón MVC y también cómo se pone a trabajar el controlador, para finalmente llegar al proceso de crear una vista. Dicho lo anterior, lo primero que vamos a hacer es indicar que el usuario va a tener dos momentos de acción en nuestro archivo de rutas, que es el que recibe las peticiones que se escriben a través del navegador. Lo primero va a ser cuando la petición sea de tipo GET. Ahí lo único que le vamos a indicar al sistema que haga es precisamente que cuando el usuario escriba diagonal nueva categoría, tal cual está escrita así, va a poder acceder a un controlador o a una clase. Finalmente de eso está compuesto un controlador de una clase que se va a llamar category controller. Y este controlador precisamente me va a permitir acceder a un método que él va a tener de manera interna, al cual le vamos a llamar simplemente agregar. ¿Sale? Una vez que el método agregar surte efecto, lo único que le vamos a mostrar al usuario va a ser una vista con un formulario, que es donde él va a poder interactuar. Cuando el usuario me esté ingresando información, entonces la petición cambia de tipo, ya no sería get, ahora sería post, porque voy a manipular la información que llega para asignarla a un registro de la base de datos. Entonces voy a hacer lo siguiente, route.post, ¿sale? ¿Qué voy a hacer ahí precisamente? ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo escriba? Pues que únicamente va, por ejemplo, a generarse la siguiente URL, que sería, perdón, categorías, ¿sale? Una vez que se genera esa URL, quiere decir que vamos a ingresar nuevamente a ese mismo controlador, category controller, pero ahora en vez de que el método sea agregar, le vamos a indicar que el método se va a llamar guardar, ¿sale? Es todo, de momento son las únicas dos peticiones que va a manipular nuestro sistema. En una primera instancia cuando es de tipo get, que le va a mostrar el formulario, y la segunda cuando es de tipo post, pero porque va a almacenar la información que se le esté enviando a través de dicho formulario. Ahora bien, vamos a llegar ahora al proceso de la vista. Vamos a contraer esta carpeta de app y aquí donde me está indicando resources, voy a abrirla y tengo una carpeta que se llama views. Adentro de views precisamente voy a crear un nuevo archivo al cual le voy a llamar alta simplemente, y voy a utilizar el sistema de plantillas que trae Adonis por defecto, que en este caso se llama Edge, para que lo empiecen a vincular o a asociar. Es lo mismo que tiene Laravel con Blade. Entonces lo guardo con ese nombre y ahora voy a crear una estructura HTML en realidad muy simple, en la cual yo voy a escribir una estructura de formulario muy simple. ¿Qué campos tengo para yo dar de alta? Si me fijo aquí, tengo name, description y status. ¿Sale? Es todo lo que yo tengo. Entonces voy a crear mi primer input de tipo texto. Su nombre va a ser lo mismo, name. Y aquí le voy a indicar al inicio nombre, dos puntos y espacio. ¿Sale? ¿Qué más tenía? Una descripción en la cual hay un input de tipo texto. El name va a ser igual a description. ¿Sale? Y finalmente voy a tener un status. Perdón. ¿Sale? Que ahora va a tener por dentro.
bajo esta etiqueta, así mejor. Que va a tener de valor 1. Y aquí va a decir activo. Y la segunda 0 como inactiva, porque son categorías. ¿Sale? Y finalmente, pues va a tener un input de tipo submit. ¿Sale? Vamos a guardar estos cambios. En el action, ¿hacia dónde va a apuntar? ¿Sale? Por ejemplo, cuando estábamos desarrollando o se hace desarrollo en PHP, apuntas al archivo que recibe directamente estos datos y le pones, por ejemplo, guarda información.php. Sin embargo, aquí es distinto, no vas a apuntar a un archivo en específico, vas a apuntar a una ruta. Entonces, lo que vamos a colocar en el action va a ser diagonal categorías. ¿De dónde viene ese diagonal categorías? Deja guardo cambios, me faltó también que el método es de tipo post. ¿Sale? ¿De dónde viene categorías? Precisamente de este diagonal categorías, porque me está apuntando al método guardar, que en un momento más se le va a dar la funcionalidad para que almacene eso en la base de datos. Y hablando de correcciones, aquí lo correcto sería, por ejemplo, categorías, diagonal, agregar. ¿Sale? Así debería de quedar al final. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le estamos indicando primero, categorías agregar, muéstrame un formulario. ¿Cuál va a ser ese formulario? Precisamente el que está aquí. Ahora, ¿cómo es que yo lo voy a generar? ¿O cómo es que yo precisamente voy a poder visualizar esta unión? Bueno, pues ahora tengo que crear este controlador que se llama Category Controller. Me regreso a la interfaz de la consola y escribo Adonis make controller y lo escribimos como category controller. ¿Sale? Vamos a crearlo. Le indicamos que sea para peticiones de tipo HTTP y me dice que ya está en app, controllers, HTTP y category controller. Entonces lo que vamos a hacer aquí es precisamente crear el método que ya visualizamos de este lado. Entonces, ¿cómo se llamaba? Agregar. Entonces lo vamos a hacer del siguiente modo. Async, agregar. Y ojo, antes de nada, le vamos a pasar un objeto que se va a llamar view. ¿Para qué razón? Para poder hacer esto. Hacer return view punto render. ¿Qué es lo que le vamos a renderizar o qué es lo que le vamos a mostrar al usuario? Pues la vista que estaba aquí en views, ¿no? Que denominamos simplemente como alta. Entonces vamos a guardar los cambios aquí. Se supone que ya creamos el método y el controlador. Aquí se llama category controller y el método se llama agregar. Si regresas a tu archivo de rutas, controlador category controller y accede al método agregar. Vamos a visualizar si esto está trabajando. Vamos a poner el servidor a trabajar. Entonces, una vez que ya está funcionando, vamos al navegador. Vamos a cambiar esto por, como habíamos quedado que era, categorías, agregar. Categorías, diagonal, agregar. Y vamos a ver cuál es el resultado esperado. Fíjense, obviamente a esto le falta, ¿cómo decirlo? Toda la parte visual, toda la parte estética. Sin embargo, nos estamos concentrando ahorita como tema de funcionalidad. Al final les adelanto que para poderlo embellecer, para poderlo hacer presentable, utilizaremos o nos auxiliaremos del framework Bulma. ¿Sale? Sin embargo, ahorita podemos ver que ya tenemos nombre y descripción, perdón, y si es un estatus de activo o de inactivo. ¿Sale? Porque lo que queremos enviar es una nueva categoría. Entonces, una vez que vemos que eso está funcionando, ahora ¿qué vamos a hacer con la información que de ahí llegue? ¿Sale? ¿Qué vamos a trabajar con ello?
Estamos aquí en el controlador. ¿Cuál fue el otro método que creamos? Guardar, si se dan cuenta. Vamos a declararlo. Guardar. Ahora, ¿qué va a recibir guardar como parámetros? Arriba fue view porque necesitábamos acceder a la vista generada, alta. Pero aquí, ¿qué vamos a mostrar o qué vamos a trabajar? Pues precisamente lo que vamos a pasarle como parámetros va a ser el objeto request y el objeto response. Ya en un momento veremos para qué es que nos van a ayudar. ¿Sale? De momento se quedaría así. ¿Por qué razón? Porque necesitamos ahora invocar el modelo. Modelo que no tenemos creado. ¿Sale? El modelo se crea a nivel de la carpeta app y en el espacio de models. ¿Por qué el modelo? Porque va a ser el que me va a permitir acceder directamente a la tabla en específico con la cual yo quiero trabajar, ya sea agregando la información o cualquiera de las otras tareas disponibles. Entonces lo voy a lograr del siguiente modo. Paro rápidamente al servidor y escribo Adonis make model, y en este caso, como estoy trabajando con la tabla de categorías, pues le escribo category. Sin embargo, en lugar de hacerlo en plural, lo hago en singular y con la primera letra en mayúscula. Entonces le doy un enter y me dice que ya está creado en este espacio de nombres o en este namespace app, models y category. Entonces vamos a ver si esto es cierto. Aquí estoy, miren, app, models y aquí está, category. Lo único que vamos a hacer de momento, no quiere decir que sea lo único, es declarar un método que me permita acceder al nombre de la tabla y por ende poder trabajar con ella. Entonces mi método se llama simplemente static get table. Es un poco genérico, sin embargo no causa problemas ni conflictos porque está dentro del alcance de la clase category. ¿Sale? Entonces nada más le indico que me lo retorne en formato de cadena de texto el nombre de dicha tabla que se llamaba categories. ¿Sale? Es de momento todo lo que se le va a hacer al modelo, no quiere decir que sea lo único. Vamos a cerrarlo. Y ahora sí, aquí arribita, justo arribita de la clase principal, voy a declarar una constante que se va a llamar, perdón, se escribe así, category igual use, y aquí lo que voy a pasarle como argumento es en formato de cadena de texto el namespace que les mencionaba hace ratito, que no es otra cosa que escribir app contra barra, perdón, diagonal, me equivoqué, models, diagonal, y el nombre del modelo. ¿Cuál es el nombre del modelo que creamos? Category, ¿sale? ¿Para qué? Para que a su vez el controlador, cuando se le empiecen a generar las consultas SQL a través de Lucid, pueda conocer con qué tabla va a trabajar y qué columnas tiene. ¿A qué va? Entonces, una vez que ya la declaramos, vamos a hacer lo siguiente dentro del método guardar. Se supone que queremos almacenar toda la información que nos está llegando, entonces vamos a declarar una constante que tiene alcance de bloque, la cual vamos a llamar, por fines prácticos, category, pero atención, category con la primera letra en minúscula para hacer una diferenciación entre lo que está aquí arriba y lo que estoy invocando acá abajo. Entonces cuando yo hago const category es igual a new category, lo que yo le estoy pidiendo es que este objeto category herede de cierto modo o tenga una instancia de este objeto que se llama category, ¿sale? Entonces, ahora que yo ya acabo de hacer esa declaración, lo que voy a hacer es generar por cada uno de los campos su vinculación con esta categoría. Entonces lo voy a hacer del siguiente modo. Voy a dejar un poquito de espacio y le voy a escribir category punto y vamos a visualizar cuál es el primer campo. Name, description y luego sería status, ¿no? Me faltó aquí, status. Entonces vamos a hacerlo de ese modo. Category.name va a ser igual a request
Ahora vemos cuál es la utilidad del objeto request pasado como argumento aquí arribita, ¿sale? Request.input y voy a pasarle en formato de cadena de texto el nombre que yo declaré aquí en mi HTML. ¿Cuál fue el nombre que le pasé? Name, ¿sale? Entonces hago esto y repito la acción por cada uno de los campos que yo quiero almacenar. Category. ¿Cuál era el siguiente? Description, ¿sale? Entonces le coloco description. Esto va a ser igual a un request, punto input, y le paso en formato de cadena de texto el nombre que yo le asigné, description. Fíjense que aquí hay un detalle muy interesante a tener en consideración. Van en el mismo orden y con la misma asignación que los nombres de las columnas de esta tabla en la base de datos. Si se dan cuenta, yo primero tengo name, luego tengo description y luego tengo status. Es lo mismo que yo le estoy indicando acá, ¿sale? Entonces después sería category punto status va a ser igual a request punto input y aquí sería status. Entonces yo le estoy dando a conocer cada uno de los campos. Finalmente lo único que me faltaría es que este objeto sea capaz de acceder al método que va a guardarme toda la información en mi tabla, lo cual voy a hacer del siguiente modo. Perdón, me falta una A. Await category punto save, ¿sale? Finalmente, si se logra guardar, hay que redirigir al usuario. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Ya utilicé el objeto request, me falta el response. Esto es lo único que voy a hacer. Le voy a indicar que después de que se lleve a cabo la acción de arriba, inmediatamente después, me va a hacer un retorno donde va a ser response.redirect. Me va a redirigir hacia dónde? Hacia una URL. ¿En qué URL quedamos que estaba mi acción? En categorías, ¿sale? Entonces es lo que yo le voy a indicar acá. Diagonal categorías, ¿sale? Vamos a visualizar precisamente si esto está correcto. Regresamos acá, vamos a hacerle un select a la tabla y nos está mostrando únicamente 3 registros. Entonces vamos a regresar a mi recién creado formulario y por cierto va a fallar porque no está corriendo el servidor. Entonces vamos a ponerlo a trabajar. Ahora sí, recargamos y aquí está. Entonces aquí le pudiera colocar, por ejemplo, educación. Es el arte de educar. No. De enseñar. Y que se vaya como activa. Vamos a darle clic en Submit Query, que fue una leyenda que me colocó por defecto por no ponerle un texto yo. Y fíjense, me está mostrando un error. Pero hay que checar bien qué tipo de error. Aparte de que es un error de número 403, me está indicando que hay un dato como inválido. Y en específico es un token de tipo CSRF. Esto, al igual que en Laravel, por ejemplo, que es mi referencia más próxima o mi background más próximo, es un empate de valores para verificar que precisamente haya no es confidencialidad, para verificar que haya autenticidad del usuario que me está enviando la información. Entonces, como yo no lo declaré, el framework por defecto desconfía de quien me está haciendo el envío de los datos, hasta que yo le indique mediante una línea de instrucción que es una fuente emisora confiable. Y lo vamos a lograr de la siguiente manera. Vamos a regresarnos a la vista y aquí adentro del formulario, con la sintaxis de las dobles llaves, que también es propia de este sistema de plantillas llamado Edge, vamos a declarar lo siguiente: CSRF
field, ¿sale? O un campo de tipo CSRF que se va a entender como un método. Esto también está disponible en Laravel, ¿eh? Esto se coloca como CSRF-field y con la nueva versión que viene, la 5.6, solamente le vas a colocar @CSRF. En fin, estamos ahorita en Adonis, vamos a visualizar si este cambio es suficiente para lo que estamos intentando trabajar. Regresamos, recargamos y me sigue mostrando el mismo error. Vamos a regresarnos acá, vamos a recargar el formulario por completo y le vamos a colocar que de nombre sería educación. Y acá enfrente, el arte de enseñar. ¿Sale? Vamos a enviarlo. Y fíjense lo que me está diciendo. La ruta categorías, diagonal categorías, no fue encontrada. Ya entendió el campo de tipo CSRF, que es una protección. Sin embargo, ahora está mostrando un problema o un error de 404 porque no encuentra un recurso en específico. Vamos a visualizar cuál es la solución a esto. Sí, nada más era este detalle. Aquí cuando se hace la redirección, idealmente debe ser hacia la ruta que me va a mostrar mi formulario. Entonces vamos a probarlo de nuevo. Nos regresamos. Vamos a recargar y eliminamos esto. Entonces la siguiente categoría se pudiera tratar sobre investigación. Estuve haciendo unas pruebas para no hacer tan extenso el video. Si se dan cuenta, aquí ya tengo el cuarto registro que dice educación, es el arte de enseñar, su estatus es 1, aunque el usuario obviamente por practicidad en el formulario ve como activa, y la fecha y hora de registro, ¿cierto? Entonces aquí le vamos a colocar investigación, grandes avances para la sociedad. Vamos a mandarlo tal vez como inactivo para que esta no se vea, y le vamos a dar en submit query. Si se dan cuenta, me retornó inmediatamente a la vista del propio formulario. Y pues lo único que nos restaría precisamente sería visualizar aquí en el gestor de la base de datos, a través de un select, que ya tengo el registro siguiente, investigación, grandes avances para la sociedad, y con estatus de 0, como lo estaba mandando, al ponerle en inactiva. Vamos a hacer un último, y le vamos a colocar mi última categoría. Es el último registro del día, ¿sale? E igualmente vamos a mandarla como inactiva, vamos a darle en submit y si se dan cuenta me está retornando inmediatamente a la vista que yo deseo que siga viendo el usuario, que es la de formulario. Vamos a irnos al gestor otra vez, vamos a hacer un select y fíjense, mi última categoría, este es el último registro del día y se guarda como 0 o lo equivalente a inactiva, ¿sale? Obviamente esto se puede mejorar para que no se esté recargando con la intervención de Ajax. Tú lo puedes trabajar de la manera que quieras. Puede ser con jQuery, puede ser con la API de fetch, puede ser con la manipulación del objeto XML HTTP request directamente con JavaScript, como se ha venido manejando toda la vida. Puedes utilizar Axios, que va súper bien con Vue, por ejemplo. Puedes utilizar lo que tú desees y lo que tú quieras, ¿sale? Eso ya queda a tu elección. Sin embargo, estás viendo cómo está quedando de manera funcional ya nuestro formulario para hacer registros y que todo esto se refleje en la base de datos. En una siguiente entrega, pues ya estaremos trayendo de regreso esta información para listársela al usuario. Entonces ya veremos de qué otra manera también empezar a interactuar con el ORM Lucid, que es lo que nos está ayudando precisamente a guardar toda esta información o a manipularla de distintos modos. Puedes regresar el video y darte cuenta que no estamos escribiendo propiamente SQL. Todo lo que estás viendo aquí, donde declaro una constante, después esta constante accede a el método name, perdón, al objeto name, recoge cada uno de los valores y después con el objeto save se van guardados. Todo esto ya es la interacción del ORM Lucid, brindándonos una especie de soporte y aligeramiento de la carga para no escribir de forma directa, en la mayoría de los casos, SQL puro. No quiere decir que se abandona, pero pudieras auxiliarte para la mayoría de los casos o casos muy genéricos.
¿Sale? Entonces espero te sirva, le eches otra revisadita y nos estamos viendo en una siguiente entrega. Bye.